una vez más, es para que reflexiones en la verdad, en tu plan de cada día y en tu vida. En Marcos 3:23 está escrito lo siguiente. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propósito y con su propio reino. En otras palabras, hoy día hay congregaciones que están bien distantes de Cristo y dicen que tienen al Dios vivo y al Dios verdadero. En otras palabras, tienen predicadores que predican y hacen pantomimas, hacen shows echando fuera demonios cuando esos predicadores tienen demonios. Por eso es que la Escritura y por eso que Jesús se refiere a ellos diciendo de que Satanás no puede echarse afuera a sí mismo. Entonces, en otras palabras, un predicador que predique con doctrinas de demonios y le sirva a Satanás de un modo u otro y exhibe el nombre de Cristo, ese predicador está endemoniado. No puede echar demonios fuera, no puede echar ningún espíritu fuera si los tiene dentro. Así hay congregaciones que son como un albergue de demonios que nunca han sido libres y tampoco pueden ser libres a nadie, porque ninguna iglesia que ande con mentiras puede andar en libertad. Entonces, al presente, así hay congregaciones que cargan esencias católicas pentecostales mezcladas con un torcido gobierno apostólico. Esas son casas antiguas de mentes no renovadas y estafadoras. ¿Qué significa eso? Significa que hay iglesias que rechazan lo apostólico, lo genuino, rechazan lo profético y rechazan todo lo que Cristo envía. Entonces ninguna de esas iglesias puede tener renovación y puede tener lo divino, sino una misericordia de parte de Dios. Pero la esencia, la verdad, la libertad y la herencia y todos los frutos dados por Dios no los tienen. A eso se refiere en la Escritura cuando dice que esa iglesia, ese tipo de iglesia está vacía. Son albergues de demonios y cuevas de ladrones. En otras palabras, todo aquel predicador, todo aquel pastor o falso líder que se diga tener la verdad y miente porque no anda caminando con Cristo es un mentiroso. Entonces anda caminando con el diablo. Entonces hay de ellos, dice el Espíritu de Dios, que esas casas son mentirosas, son guerrilleras llenas de caprichos. Sus pastores, sus falsos pastores asalariados y ladrones, sus falsos líderes son caprichosos, son igual que los fariseos, que persiguen a los ungidos, persiguen a los genuinos apóstoles y profetas y persiguen a Dios mismo, contradiciéndolo. Entonces esos que son aberrantes van a arder en el infierno, porque así está escrito. Entonces, también dice el Espíritu de Dios que son perseguidores. Esas casas son iglesias perseguidoras, hechiceras, que blasfeman con mentiras muy bien elaboradas. Dice que son congregaciones musulmanas evangélicas, enmascaradas en sus cultos y servicios como en el día de Halloween. ¿Qué significa eso? Entonces, si hay un predicador que dice ser una cosa y no lo es un payaso que se pone una máscara de falsedad, es un antisemita, es un apóstata y es un estafador que engaña al pueblo diciendo ser lo que no es, y engaña al pueblo diciendo cargar lo que no carga, y engaña al pueblo diciendo servirle a Dios cuando le sirve a su propio vientre y al mismo diablo. Por eso es que Dios le llama pueblo loco y aberrante, pueblo musulmán evangélico, enmascarado como el día de Halloween. ¿Qué es lo que hacen esos predicadores? Adoran a la muerte, porque todo lo que dicen es mentira, y todo lo que desatan para el pueblo es mentira y muerte. Entonces, a esas iglesias, a esas congregaciones que son mentirosas, son estafadoras y son asesinas,
se refieren las escrituras cuando las escrituras le llaman cueva de ladrones pentecostales y albergue de demonios de falsos apóstoles. En otras palabras, son iglesias que rechazan los genuinos apóstoles y rechazan los genuinos profetas, pero ellos se dicen ser apóstoles, ellos se dicen ser profetas. Entonces, por eso que Dios le llama cueva de ladrones y albergue de demonios. ¿Por qué? Porque todos los líderes que alberga son ladrones de tiempo, ladrones de diezmo, ladrones de mujeres, ladrones de ovejas, porque no hacen nada aprobado por Dios. ¿Y por qué las escrituras le llaman albergue de demonios? Porque ellos reciben todo tipo de espíritu inmundo en todo hombre mentiroso y perverso, no libre, y niega y rechaza a los verdaderos ungidos. Por eso todo lo que almacena son demonios, son espíritus inmundos, mentirosos y dañinos. Esas iglesias son las que corren con la ciencia de este mundo, con la ciencia ficticia, con la ciencia del absurdo, y niega la eficacia de la manifestación divina del Dios vivo en el ahora. Entonces, esos albergues de demonios, de falsos apóstoles, dice el Espíritu Santo, ay de ellos, ay de sus malditos hipócritas de púlpitos adictos al robo y a la violencia doctrinal, con abuso de poder. Esos son los que con carisma, por dinero, por amistad, ellos logran escalar posiciones en una iglesia, después toman el púlpito, igual que el diablo ama tomar los púlpitos, y ahí, con abuso de poder, manipular y abusar al pueblo, sin la guianza del Espíritu Santo y sin la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta y Dios no guía a un ladrón y a un mentiroso de púlpito. Dios no está dividido, Satanás sí. Por eso es que esas iglesias están divididas. Se critican entre ellos mismos, se matan entre ellos mismos, se persiguen entre ellos mismos y se dicen ser lo que no es. Y después especulan diciendo que están ungidos, que ellos tienen al Dios verdadero, pero son unos faraones más. Porque el faraón siempre debatía a Moisés diciendo que él servía al Dios verdadero y era todo lo contrario. Por eso Dios le envió todo su poder en juicio contrario a faraón para manifestarle verdaderamente con quién está Dios y quién era el Dios vivo. Así hoy día Dios les envía a los santos apóstoles y profetas a esos evangélicos diabólicos faraónicos y les manifiesta el juicio matando todo lo que tienen para establecer el reino y de hacerle entender quién es el que gobierna y quién es el Dios vivo, el Dios de Israel. Recuerden también que en lo escrito en Génesis 2:9 también hay detalles donde explica ampliamente y deja bien claro cómo se manifiestan esos albergues de demonios, esas cuevas de ladrones, esos falsos predicadores y esos anticristos y antisemitas. En Génesis 2:9 dice, luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban frutos y muy sabrosas. O sea, daban frutas muy sabrosas. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso al presente? Significa que hoy día hay congregaciones donde Dios le planta familias que son como el árbol de la vida y planta también familias que son como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ¿qué significa uno y el otro? Bueno, el árbol de la vida es la familia que pertenece a Cristo y el árbol de conocimiento del bien y del mal son los descendientes africanos que conocen la Biblia pero conocen la brujería y la hechicería y nunca han sido libres. Por eso Dios le dio una orden al hombre que él creó a su imagen y le dijo que no comiera. Le dio la orden al hombre y a la mujer que no comieran de ese árbol que conocía el bien y el mal. Entonces, en otras palabras, hoy día la alerta es, y todo el desastre que ha habido en muchos lugares del mundo ha sido, y me refiero a las iglesias, ha sido porque los matrimonios, los ministerios, han comido de las predicaciones y las enseñanzas diabólicas que han expuesto hombres y mujeres
que le han servido a Satanás y ahora le están sirviendo a Dios, pero nunca han sido libres. Ojo con eso. ¿Qué significa eso? Hay hombres que un día le sirvieron a Satanás y hoy día sí se puede comer de ellos, sí se puede recibir lo que ellos dan porque fueron un día libres. Pero me estoy refiriendo a una familia estricta, a un cuerpo de líderes estrictos que sirven a Dios en una mesa y en otra le sirven a Satanás. Hoy tú lo ves que hablan bendición y mañana hablan maldición y no son guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cargan lo bueno y lo malo y nunca han sido libres. A eso se refiere en la Escritura cuando dice en el versículo 16: pero claramente les dijo, pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pueden comer de todos los árboles que hay en el ambiente profético, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. ¿Qué significa? Al presente. Que por eso es que hay familias que van a la desgracia, por eso hay ministerios y líderes que van a la desgracia, por eso hay recién nacidos en el mundo espiritual, en el ministerial, que van al mundo y se pierden y nunca más regresan. ¿Por qué? Porque se dejaron ministrar por esos brujos y hechiceros que nunca han sido libres y que andan con la Biblia en la mano. Entonces, ¿cómo saber cuando un hombre es libre de la brujería y de su pasado? Sencillo, escrito está: por sus frutos se conocerán. De acuerdo a lo que usted vea que ellos hablan, que ellos desatan, que ellos imparten, eso es lo que está en ellos. Entonces, si hablan de su pasado, si hablan de la brujería de constantemente, si hablan de todos los planes del diablo y un 5% hablan de Cristo, ese hombre no es libre, ese hombre está endemoniado, ese hombre le sirve al diablo y lo que hace es echar a perder toda la grey que le rodea. Entonces, por eso es que Dios dice y le alerta a su pueblo que no coman de esos predicadores, que no coman de esas familias pastorales que están endemoniadas, de esos falsos pastores. ¿Para qué? Para que no mueran, para que no lleguen a ir al abismo, ni vayan al mundo, ni se aparten de la presencia de Dios. Entonces, pues, de un modo u otro, reflexiona seriamente hoy, porque esta verdad es necesaria que la escuches, que no la deseches y que no critiques lo que se está impartiendo en este momento sin que antes el Espíritu Santo confirme a tu vida, a tu corazón y a tu espíritu de que la verdad es la que te hace libre. Cuando Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si ese árbol, si esa familia falsa pastoral endemoniada, si ese falso predicador embrujado nunca ha recibido un verdadero profeta, nunca ha recibido un verdadero apóstol y nunca ha recibido a Cristo como el verdadero Dios, entonces ese hombre nunca ha sido libre. Ese hombre está endemoniado, esa familia está endemoniada y lo que hace es desgraciar a otra familia y a otros ministerios. Entonces, sea la bendición de Jesús sobre ti y sobre los tuyos. Shalom.